Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. ¿Cómo está, hermana Betty, el día de hoy? Bem, graças a Deus, muito bem. E feliz, gozosa de estar outra vez para transmitir y compartir la palabra de Dios. Sí, estamos avanzando en el libro de Efesios, ¿no? El día de hoy también. Así es. Vamos a proseguir. ¿Y qué nos toca ahora hablar, hermana Betty? Vamos a seguir hablando sobre la redención. Nosotros hemos hablado que en Efesios capítulo 1, 6b hasta el 10, Pablo menciona 5 elementos de la redención. 5 elementos de la redención. Y ya hemos visto el primero, que es el Redentor. El Redentor es Jesucristo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver los redimidos, que es el segundo elemento de la redención. Porque para haber redención tiene que haber alguien que necesite de redención. Y hemos visto también en el último programa que el concepto de redención o de un redentor humano en el Antiguo Testamento establecía tres cosas. O sea, 3 condiciones. La primera, debía tener un vínculo familiar con la persona que necesitaba la redención. Segundo, debía estar en capacidad de pagar el precio. Y también, por último, estar dispuesto a hacerlo. Claro, vínculo familiar que tenga las posibilidades, ¿no? Que esté dispuesto a hacerlo. Y 3 cosas. Y todo eso hemos visto en la persona de Jesús. Hacíamos el ejemplo de Boaz, por ejemplo, ¿no? De Boaz, que iba a redimir a Ruth para que su apellido, digamos, siga en sus hijos y todo ello, ¿no? Entonces, en base a ese ejemplo estamos viendo estos 3 puntos. Esos 3. Y Ruth, hemos visto que Ruth era una moabita. Era una moabita, no era del pueblo judío, ¿no? Pero se arrepintió. Se arrepintió. Y eso es lo que todo pecador tiene que hacer. No importa la nacionalidad, lo importante es que reconozca que necesita de un redentor. Claro. Y hoy vamos a ver los redimidos. El Redentor, que es Jesucristo, en su generosidad y gracia, nos hizo aceptos a personas que se puede describir como los santos y fieles en Cristo Jesús. Todo esto fue posible porque hemos sido redimidos por Jesucristo. Su sacrificio en la cruz transforma el pecador en santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces pasamos de ser enemigos de Dios, pecadores, a ser santos, ¿no? Santos y fieles, porque Cristo es el que nos da esa posibilidad, esa capacidad también de poderlo hacer, ¿no? En Él. Sí. Y nosotros, los que ya hemos sido redimidos, somos quienes tenemos redención por su sangre. Quien no ha sido redimido no tiene redención todavía. Es esclavo todavía. ¿Y por qué estamos hablando eso? Muchas personas no entienden por qué nosotros decimos que necesitamos ser redimidos, necesitamos de un redentor, de un salvador. ¿Por qué? Porque Pablo, escribiendo a los Efesios también en el capítulo 2, ele describe cómo éramos. Y esa es la razón por la que necesitamos
o no, en este caso nosotros necesitábamos y la humanidad necesita también un redentor. Vamos ver capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 3. Ya, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lee el versículo 12 también. El 12. 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y lejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces ese era nuestro estado. Por eso necesitamos de un Salvador. También el capítulo 4 y versículo 17 y 18, vamos a ver, capítulo 4, 17 y 18, nos recuerda algo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, esa es la clase de persona que necesita de un redentor. Esa es la clase de persona que necesita ser redimida. Y es la única que existe. Só existen los redimidos y los que necesitan aún ser redimidos. Por supuesto, es debido a que los hombres son así que necesitan redención. Si no estuviésemos muertos en delitos y pecados, no necesitaríamos redención. ¿Qué significa muerto? ¿Qué significa estar muerto? Porque todos están vivos, ¿verdad? Claro. No, pero habíamos visto también que la palabra muerto aquí, o este concepto quiere decir separado, ¿no? Separado, condenado también, ¿no? Separados, no momento que Adão e Eva pecaram, essa morte espiritual, essa separação, essa perda de comunhão com Deus, chegou a todos os homens. Não importa se é rico, pobre, pequeño, grande. Muitas pessoas veem um ninho, ai que lindo, pero lo tiene como um angelito, pero se esse angelito não for educado, disciplinado, como vivirá? Como será seu futuro? Claro. Porque isso não tem sua natureza pecaminosa. Aunque não é consciente de pecado, pero tem uma natureza pecaminosa. Então, é por isso que os homens necessitam de um redentor. É por isso que os homens necessitam ser redimidos. É por isso que Jesus se entregou a si mesmo, porque não havia outra forma de trazer o homem de volta a Deus. Porque desde esse dia de la caída, o homem quedou alejado de Deus. E isso que nós temos que entender, todo ser humano necessita entender que todo ser humano está alejado de Deus. O único que pode levar-nos a Deus outra vez é Jesucristo. Não há outra forma. Vamos ver que diz Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí que es lo que nosotros tenemos que entender, que la persona tiene que ver su estado espiritual. Si no, no hay redención. Él necesita querer. Él debe desear ser libertado de la esclavitud del pecado. Porque si la persona no desea ser libre,
nadie puede hacer nada, porque ele tem livre albedrío, ele toma a decisão se quer ser livre ou continuar sendo esclavo. Claro, nadie puede obligarlo, ¿no? No. Así, por ejemplo, yo he visto mucho que hay mamás que llevan a sus hijos a la iglesia, ¿no? Incluso cuando ya están grandes, ¿no? Los obligan, anda a la iglesia, tienes que ir. Y van, ¿no? Tanto tiempo están en la iglesia y luego, digamos, llegan a una edad que se van, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno debe querer hacerlo, querer acercarse a Cristo, ¿no? Entender y querer. Porque si nosotros obligáramos a que alguien sea salvo, ya no sería libre albedrío. No. Cada uno tiene en sí mismo la decisión. Y lo primero que obligaría era Deus, ¿sí o no? Claro. Porque Ele tem todo o poder. Ele pode cambiar todas as coisas, porque Ele ha hecho todas as coisas. Sin embargo, Ele respeita o livre albedrío do homem. O homem tem que sentir necessidade de redentor. Por exemplo, quando uma pessoa tem hambre, Claro. come porque ele tem uma necessidade. Sede, ele toma água porque ele tem uma necessidade. E a salvação do alma não é diferente. Não é diferente. Então, o homem necessita sentir essa necessidade de redentor. E se ele necessita, por supuesto que Deus aí já ha hecho o que ele tinha que fazer. Tanto que São João 3,16 disse que Deus amou. Claro. Amou. Esse verbo está em el tempo passado. Ele amou. No es que va a amar. No, ya amó. Ya nos amó. Entonces el hombre que tiene que tomar la decisión. Es por eso que la iglesia, los que ya son redimidos, su obligación es compartir la palabra, el evangelio. A Cristo. ¿No? Hablar de Cristo, porque es de esa manera y no hay otra forma que una persona pueda ser redimido, a no ser por estos medios, a través de la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que nós temos esta tarefa, esta responsabilidade de predicar. É por isso que estamos em este meio, para que este mensaje llegue a pessoas que aún não han sido redimidas. Claro, eso es nuestra oración, ¿no? Y nuestro deseo, de que aquella persona que necesite de salvación, que no entienda bien tal vez, pueda entender, tal vez podamos ser instrumentos para que pueda llegar a Cristo y pueda decidir buscarlo. Entonces, aquí para hablar, solo para concluir esto, que hasta que el pecador reconozca su esclavitud, aí ele está em el pecado. Hasta que ele reconozca esse pecado e decida aceitar a Cristo. Enquanto ele não reconhecer que é um pecador e que é um escravo de Satanás, está abaixo do domínio de Satanás, porque hemos visto, não somos nós outros que estamos dizendo, verdade? Claro. É a Bíblia que diz. Aí em Efésios 2 é muito claro que diz o que diz acerca de nossa condição espiritual. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aire en griego es atmósfera. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Del diablo. El diablo. Claro. Entonces, todos nosotros, un día yo estuve así. Y todos los que hemos sido redimidos estuvimos también, ¿sí claro, o no? Alguna vez todos hemos estado condenados. No hay nadie que haya nacido salvo. No hay. Porque si alguien hubiera nacido salvo, no habría necesidad de un redentor. Claro, no habría necesidad que Jesús haya sufrido tanto, ¿no? Sí. Entonces, hasta que el pecador reconozca que él es un pecador, está perdido, es esclavo del pecado, está bajo el dominio de Satanás, bajo el poder de Satanás, haciendo su voluntad,
es imposible ser liberto. Ujú. Eso es imposible. Claro, entonces vemos eso. ¿Quiénes son los redimidos? Son todos los que aceptan y reciben ese sacrificio de Jesús, ¿no? O aceptan al Redentor, al que nos redimió, que es Jesús. Sí, y a partir de ese momento él va a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es por eso que nosotros necesitamos, cuando nosotros evangelizamos, necesitamos tener un lugar donde colocar a las personas que han sido redimidas. ¿Para qué? Para que crezca. Para eso existe la iglesia. Claro, porque los que son redimidos tienen que empezar a crecer. Eso es digamos, el siguiente paso, ¿no?, de un redimido. ¿Ya? Entonces, por eso existe también la iglesia, para anunciar y para que todos crezcamos también, porque la iglesia su junta. edificación espiritual, ¿no? Y que se sienta en familia, porque la iglesia también es como una familia, ¿no? Una familia. Tenemos un solo Padre, por eso es una familia. A la vez es el cuerpo de Cristo, pero también es la familia de Dios. Y es por eso que existe la iglesia, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, yo acepto a Cristo, pero no quieren congregarse. Claro, no quieren ir a ninguna iglesia, ¿no? No. Y tú sabes que no existe miembro. Puede hasta existir un miembro fuera del cuerpo, pero no dura mucho, ¿verdad? Claro, no dura mucho. No dura mucho. Entonces, es por eso que él tiene que ser redimido y ahí ele vai a ser parte del cuerpo de Cristo, ele vai crescer e vai conhecer su Redentor, vai obedecer a su Señor. Aí já Jesús já não é só o Redentor, sino Señor também. Claro, su Señor, a quien él va a servir ahora. Sí. Ahora vamos ver el tercer punto, el tercer elemento de la redención, que es el precio de la redención. El precio de la redención. Ahí está en el versículo 7, parte A. Juan, ¿podrías leer? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el precio de la redención, ¿cuál es? Es la sangre. Fue la propia sangre de Cristo. O sea, cuando nosotros estamos hablando de sangre, estamos hablando de una figura de lenguaje llamada metonimia, ¿no? Que usa una palabra para referirse a un todo. ¿Entiendes? No es la sangre que corre en nuestras venas. Es una figura de lenguaje para referirse a todo el sacrificio de Cristo. Entonces, el precio de nuestra redención fue el sacrificio de Cristo, dicho de otra manera. Y es lo mismo. Al Hijo de Dios le costó su vida. Costó su vida. No solo que le sacaran la sangre. Pareciera, ¿no? Que cuando hablamos de sangre, parece que hemos sacado y hemos puesto en la otra persona, inyectado en la otra persona. No, ese sacrificio de Cristo le costó no solo el ser crucificado, pero antes de él llegar a la cruz, imagínate. Sufrió, ¿no? Todo lo que sufrió. Él fue azotado. Azotado, humillado. Tuvo que cargar su cruz. Y ahí, aún colgado en la cruz, las personas se burlaban de él. Claro. Entonces, todo eso le costó por amor a nosotros. Eso tenemos que entender. Vamos leer en el Antiguo Testamento, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Como que havia derramamento de sangue através de sacrifício, né? Sacrifício. Também Hebreus 9:22, Juan. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, en el Antiguo Testamento,
cuando para cubrir el pecado de la nación de Israel tenía que haber derramamiento de sangre, o sea, tenía que haber muerte, muerte. Entonces el derramamiento de sangre o de su sangre es una expresión que equivale a muerte, a todo el sacrificio como ya hemos hablado, y la cual constituye el castigo y la paga del pecado. Porque en el Antiguo Testamento, quien pagaba era un animal. Claro, en vez de la persona. De la persona. Era un animal. El animal tenía que ser sacrificado. El animal no podía ser sacrificado vivo. Primero daban muerte, lo mataban, y ahí era que servía. Esa sangre era esparcido para cubrir el pecado de la nación de Israel, o sea, de cada israelita, porque todos tenían que ofrecer sacrificio. Y el propio sacrificio de Cristo era igual. Jesús, para salvar, para ser el Redentor, ele tuvo que ser sacrificado, ele tuvo que morir. Porque era igual. Y estos animales, nosotros sabemos que era una figura que apuntaba para Cristo. Por eso que los animales tenían que ser tal como Dios había dicho. Claro, entonces era una figura, ¿no? Cada israelita que sacrificaba tenía la mirada en que un día Jesús vendría también, igual que un cordero, igual que todo lo que ofrecían, ¿no? Por eso Jesús tuvo que morir, porque los sacrificios en el Antiguo Testamento, el animal era degollado, sacaba la sangre, ahí tenía como un librillo y recogía la sangre. Y esa sangre ellos esparcían, ¿no? Porque como dice Hebreo, casi todo era rociado con sangre. Y eso significaba que estaba... ¿Qué significaba rociar? Agarrava un sopo, ¿no? Cubrían. Y cubría. ¿Para qué? Para que el pecado fuese cubierto. Dicen que en la fiesta de Pascua, eso está en la historia. Cuando era esa fiesta, ahí tenía el Cordero Pascual, ¿no? Ahí estaba el sumo sacerdote con su hisopo, y dice que las personas llegaban muy temprano, Juan, muy temprano, para estar adelante, para que las gotitas de la sangre de aquel animal que fue sacrificado le cayera, le llegase. Porque los últimos, o sea, es muy difícil, es así, en una multitud. Claro, que te llegue esa sangre. ¿No? Entonces dice que la gente, en el día de ese sacrificio, llegaban muy temprano para tener una gota, para que llegase una gotita de esa sangre. La Biblia nos dice, es historia, ¿no? Es historia. Y a veces nosotros, ¿no?, somos muy perezosos para llegar a la casa de Dios, ¿no? Para el servicio. Para para servir, ¿no? En la iglesia, para servir a Dios, ¿no? Imagínate, nosotros no necesitamos más despertarnos temprano para que un sumo sacerdote nos haga llegar una gota de sangre. Jesús entregó su vida por nosotros. Y por eso podríamos estar más dispuestos, más gratos por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Claro, ¿no? A veces, es cierto, a veces cuando vamos a servir a Dios en cualquier cosa que hagamos, ¿no? A veces lo hacemos a regañadientes, molestos, ¿no? Con flojera, ¿no? Ajá, con flojera, lo hacemos por hacer. Entonces, incluso Dios mismo nos dice ahí que eso es pecado, ¿no? Es pecado, es que es maldito, ¿no? Aquel que hace la obra de Dios así, ¿no? Claro. A su manera, como le pega en gana. Eso, entonces hay que también reconocer y volver a reflexionar, ¿no? En qué situación nosotros estamos. Somos tan privilegiados que ya tenemos
la salvación. Cristo ya murió, ¿no? No estamos en esa situación de aquellos que esperaban un sacrificio, que les llegara un poco de sangre y todo ello. Ya cambió las cosas, ahora tenemos el sacrificio perfecto que nos ha favorecido, digamos, ¿no? Entonces debemos vivir una vida también agradecida a Dios. Entonces, hemos visto aquí que lo que nosotros necesitábamos o que nosotros merecíamos y de lo cual no podíamos salvarnos, eso tenemos que recordarnos, que nosotros no merecíamos, de lo cual no podríamos salvarnos por nosotros mismos. El Salvador amado, nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida. Aunque Ele não lo merecía, pero Ele se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos condenados al infierno. Y eso debemos reconocer, ¿no? Que nadie merecía. Si no fuera eso, todos estábamos condenados a la muerte y al infierno. O sea, separação, muerte sempre significa separação. Sempre significa separação. E muita gente não lê o Antigo Testamento porque às vezes é muito complicado, né? Principalmente o livro de Levítico, que habla muito dos sacrifícios, das ofrendas. A sangre de los animales oferecidos em sacrifícios era oferecido de maneira contínua sobre os altares del tabernáculo e depois del templo. O sea, todos los días había sacrificio. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que era um grupo de pessoas, eles eram bem ordenados. Havia o grupo que sacrificava, que degolhava. Havia o grupo que limpiava. Porque tu sabe, imagínate, todo el día sangre sendo derramada. Claro, era un trabajo muy, muy complicado. Y tenía que después, que ele sacrificava esse animal, degollava, sacava a sangre, tinha que levar ao altar de bronze, ao altar de bronze para ser queimado. Claro. Era todo un proceso, no era simplemente que llevaban, lo mataban y ya no era una carnicería. Claro, sino era todo un ritual, digamos, que se hacía para que llegue el sacrificio. Entonces, ¿y cuántos sacrificios había al día, no? Cada israelita, cada tenía que traer, pueblo, sí o tenía sí. que traer, claro. Mira, eu escutei de David Diamond dizendo que com toda essa sangue que era derramada durante o dia, todos os dias, diz que nunca se viu uma mosca. E outro detalhe, os sacerdotes, que eram os que sacrificavam, nunca se estressavam, não tinham depressão, não tinham nada. Claro. Porque era um trabalho pesado. Claro, todos os dias, não? O sea, por isso que começava com a partir de 30 anos, creio. 30 anos, ou 21, não estou segura. O que sei que era tão duro o trabalho que quando ele chegava a uma certa idade, ele não podia mais trabalhar. Porque, imagina, um becerro, pesa. Um macho cabrío, pesa, sim ou não? Então, se uma pessoa maior já não pode estar fazendo isso. Então, hasta para isso, havia regra. Todo está escrito, por isso que o Antigo Testamento às vezes é complicado de entender, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Claro, porque hay muchas Gênesis, Éxodo, pero final de Éxodo e Levítico é mais complicado. Tem que ter uma Bíblia bem atualizada, né? Uma versão bem atualizada. Então, esses animais eram sacrificados todos os dias, pero a sangue desses animais nunca pudo perdonar o pecado do povo. Claro. Nós já hemos repetido isto uma e outra vez, e é necessário que se
Entienda bien, ¿no? Entenda bem, porque muitas pessoas pensam que aquele sacrifício, aqueles, não, sacrifícios, era suficiente, não. Se Jesus não hubiera muerto na cruz del Calvário, eles estavam tão perdidos quanto nós outros. O sea que ninguno de sus sacrificios iba a valer la pena si Jesús no se sacrificaba. ¿No? Porque el único sacrificio perfecto fue el de Jesús, sí. No hubo otro sacrificio. E essa sangre nunca pudo e nunca tuvo o propósito de limpiar de pecado a quienes lhe ofereciam. Claro. Era solamente uma espera. Claro, era como cubrir, Era cobrir, porque espiar é cobrir, não? Claro. Cobria aí, apaciguava a ira, porque também propiciação é apaciguar. Claro. Apaciguar. Então, era isso que hacía. O sea, todos ellos esperaban a Jesús también, ¿no? Con estos sacrificios. Esses animais não eram mais que substitutos alegóricos e tipológicos. ¿De quem? De Jesús. De Jesucristo, não de Jesus. Eran como figuras nada más, ¿no? Vamos ver Hebreos 10:4, que é o que diz. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está. Não pode. E isso também cai por terra a ideia de que algumas pessoas podem e estão sacrificando animais todavía. Sí. Que todavía se rigen a eso, ¿no? Porque para ellos la Biblia decía que así hacían, así se tiene que hacer hasta ahora. Aí está muito claro. Sangre de animais não pode quitar los pecados. E nem a culpa também. Em cambio, o derramamento de la sangre de Cristo nos hace limpio, ¿no? Libres. Hebreos 10:10. Esse capítulo é muito interessante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aí disse cuerpo. Então, cuerpo, sangre, cruz, muerte, se refere a todo o sacrifício de Cristo. Também veamos que diz em Efésios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es que en el Antiguo Testamento había las ofrendas por el pecado y la ofrenda de olor fragante. Las ofrendas para el pecado, eram como abominação delante de Deus, assim, porque era o mesmo que sucedeu quando Cristo morreu. Claro. ¿Te acuerdas? Que quando Jesus morreu, Deus o abandonou. Claro. O sea, era como algo repugnante, ¿no? Exatamente, essa é a palavra. Então, no Antigo Testamento, essas ofrendas eram também repugnantes, pero aqui disse que o sacrifício de Cristo foi uma ofrenda de olor fragante. Muito bem. Veamos que disse Mateus 26:28. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Então, o novo pacto, o Novo Testamento também, como é conhecido, a nova aliança, foi sellado com a sangue de Cristo. Por isso que o Antigo Testamento, nós outros leemos, pero não como doutrina, não como observância, senão porque aí habla todo o que hoje nós temos no Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Todo apontava para Cristo. Vamos ler também Hebreus 9:12 a 14. Hoje temos muitas citas bíblicas.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esto que es interesante, que el autor está hablando, autor a los hebreos, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa ahí? ¿Qué es lo que el autor está diciendo? Es que en el día de la expiación de Yom Kippur, que era hecho un sacrificio nacional, ¿no?, por la nación, el sumo sacerdote entraba, era el único día que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, pero él entraba con sangre de becerros, de machos cabríos, no era con su sangre. Claro. ¿Entiendes? Entonces Jesús entró en el lugar santísimo. ¿Dónde que Jesús entró? ¿Cuál es el lugar santísimo hoy? El cielo. Después que Jesús fue sacrificado, muerto, resucitado, Jesús está en el cielo. Jesús es el sumo sacerdote. Por eso que el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Ele tinha que cumprir algumas coisas. Requisitos. ¿No? Tinha requisitos, não era somente poner uma roupa e... Não, porque esse sumo sacerdote também representava Jesus, era uma figura de Jesus. El lugar santíssimo é um símbolo de nossa comunhão com Deus, ou seja, o cielo. Em este lugar, em lugar santíssimo, havia um mueble, que era el arca. El arca que representava a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote da tribo de Levi, porque hoje há muitas pessoas que falam de sacerdócio, pero nunca foram da tribo de Levi, não? Ele entrava aí, ele entrava com a sangre de animais para ser a expiação de la nação de Israel, ou seja, para perdão de pecados. Quando o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo, a nação de Israel estava reunida. Esse dia era dia de ayuno. Eles tinham que vestir-se com roupa áspera. Aí era obrigado a ayunar. Eles tinham que lamentar, chorar por seu pecado. Hoje em dia falam muito de ayuno, mas eu nunca he visto eles se lamentando. Nunca los vi com roupa áspera. ¿Entiendes? Pero el ayuno que eles se basam, muitos se basam hoje, algumas denominações, não é malo ayunar, pero temos que ver como era hecho. Eles tinham que ayunar, tinham que lamentar-se. Havia outros que colocavam ceniza em suas cabeças para demonstrar seu dolor por seu pecado. Hoje tu vês, as pessoas vão fazer um ayuno. Hace ayuno para ter trabalho, pedirle cosas a Deus. E não é coisas espirituais, pero essa gente estava aí humilhada. E sabes que é muito ansiosa. Porque se eles são um sacerdote não saliera, eles estavam perdidos. Eles sabiam. Então, quando eles veiam, eles são um sacerdote salir, era festa. Era um ano mais de perdão. E esse sacrifício, dia de Yom Kippur, durava um ano, era temporal. Em câmbio, o sacrifício de Cristo é eterno. E não sei porque muitas pessoas necessitam ou querem
continúan haciendo sacrificio. Claro, porque ya no hay aquí sacrificio, ya Cristo, aquí ya hemos leído, ¿no? Cristo hizo un sacrificio y entró, dice, al lugar santísimo una vez y para siempre, o sea, Él está ahí ya, ¿no? Una vez y para siempre. Uh-huh. Entonces, el lugar santísimo del tabernáculo y del templo era un símbolo del cielo. Uh-huh. El atrio es símbolo de nuestra salvación, porque en el atrio estaba el altar de bronce, donde eran sacrificados los animales quemados. Ahí tampoco podía faltar fuego. Todo el día estaba quemando animales. El lugar santo es símbolo de nuestro trabajo cristiano. De la oración. De la oración, de la palabra. Porque ahí en el lugar santísimo tenía 3 muebles. La mesa de pan de la proposición, el candelabro y el altar de incienso. Los sacerdotes cambiavam os panes, colocavam aceite aí, el candelabro, não? Porque não podia apagar-se. E el sumo sacerdote oferecia todos os dias incienso. ¿Qué significa el incienso? La oración. Entonces, lo que nosotros hoy hacemos estaba representado ahí en el tabernáculo y más tarde en el templo. Claro, entonces vemos eso, ¿no? Que todo eso era una figura de lo que ahora espiritualmente hacemos, ¿no? Y Jesús cuando resucitó, después de 40 días, Él ascendió al cielo. Cuando Él llegó en el lugar santísimo, que es el cielo ahora que estamos hablando, Él comenzó a ejercer su función de sumo sacerdote. Porque tú te recuerdas que cuando Juan tuvo la visión, lo vio como? Estaba parado. Claro. Parado. Ele intercede por nós outros. Era exatamente o que hacía el sumo sacerdote. Todos os dias oferecendo su incenso em el altar de incenso. Jesus está orando por nós outros. Jesus está intercedendo por nós outros. Isso é muito claro em Romanos 8, 34. Ele intercede por nós outros. Claro. Aqui não é nenhuma outra pessoa, porque a religião tradicional diz que é Maria. Sí. Pero a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesucristo. Então, toda era figura. A sangre destes animais nunca tuvo o propósito de limpar o pecado da pessoa de quem estava oferecendo. Isso era solamente era um apaciguamento, não? Também 1 de Pedro 1, 18 e 19 nos habla coisas muito bonitas acerca da redenção. Ya 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aí Pedro dá por sentado que nós outros teníamos coisas, não, que necessitavam ser rescatados. Nós outros estávamos mal, necessitávamos ser rescatados. E Juan, em el capítulo 5 de Apocalipse, versículos 8 al 10, Juan vê os 4 seres viventes e os 24 ancianos cantar. Vamos ver o cântico destes seres. Apocalipsis 5, 8 al 10. 8 al 10. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿por qué los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantan? Hay una razón, porque el Cordero ha redimido. Claro. Nos ha comprado. Y no solo nosotros, pero la tierra también será redimida, ¿no? Todo será restaurado, rescatado en su origen. Veamos que dice Pablo en Romanos 3, 24 y 25. En Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la sangre de Cristo ha pagado el precio de quienes son esclavos del pecado. Les ha comprado del mercado esclavista en que estaban subyugados y les ha puesto en libertad como hijos rescatados de Dios. Porque esa era la idea de la redención, ¿no? Comprar a alguien para liberar de la esclavitud. Pero la figura es literal, pero aquí el apóstol Pablo usa como una figura, ¿no? Una figura. En su libertad, ellos están ahora en unión con Jesucristo y recibe toda buena dádiva que Él tiene, todo lo bueno que Él es. Su muerte liberta a los creyentes de la culpa, la condenación, el yugo y el poder y la paga del pecado. Y algún día glorioso, aún en su presencia. Imaginen los beneficios de la redención. Nos libra de qué? De la culpa, de la condenación, porque Pablo en Romanos 8 dice que ya no hay más condenación para quien está en Cristo. En Cristo, los que han sido redimidos o que han aceptado a Cristo. ¿Qué más? El yugo y el poder del pecado y la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? Que Romanos 6, 23 también dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algún día que nosotros no sabemos cuándo será, estaremos para siempre en su presencia. Ahí están los beneficios de la redención, ¿no? De ser redimido. Es una ventaja ser redimido. Entonces a veces no entendemos eso, ¿no? La magnitud del sacrificio y todos los beneficios que tenemos, ¿no? Entonces a veces tal vez vivimos como si no fuéramos salvos todavía, porque no entendemos nada de eso. Y esto es que vamos a ver más adelante. Hoy no vamos a poder terminar de hablar sobre el perdón. Y yo quiero hablar sobre lo que tengo sobre perdón, porque muchas personas no entendieron el perdón de Dios. Es lamentable. Aún siguen mendigando tal vez perdón, el perdón que ya se supone tienen, ¿no? Sí. Esa es la palabra, Juan. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestro programa, ¿no? El otro programa, y vamos a estar hablando sobre los resultados de la redención a partir del versículo 7, parte B, hasta el 9a. Entonces, ya hemos visto aquí que cuán grande es esta salvación, ¿no? Que nos beneficia a nosotros, ¿no? Con tantas cosas, ¿ya? Y no se olvide que de escucharnos, ¿no? El próximo programa, porque vamos a tener también este siguiente tema que está también muy interesante,
Y también no olvide de seguirnos, Compartir. ¿no? De compartir, de también escribirnos ahí sus opiniones, sus comentarios, qué es lo que opina, ¿no? Así usted lo esté escuchando cuando se publica este podcast o mucho después, igual vamos a estar ahí viendo qué es lo que, qué opinión tiene, qué preguntas también, como siempre les animo a que nos haga preguntas para también poder aquí resolver, ¿no? Y para poder aclarar muchas cosas. Nos vemos la siguiente semana y que Dios lo siga bendiciendo.